Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar unos 5 minuticos de espera mientras todos se pueden conectar. Buenas tardes, reitero el saludo de mi compañero Andrés. Le agradecería de pronto a alguno de los asistentes al webinar si de pronto nos pueden confirmar por el chat la calidad del sonido, si nos escuchan y pues si todo es acorde para que podamos empezar, yo creo que alrededor de las 4:05 de la tarde. Entonces agradecería si de pronto a través del chat nos pueden confirmar. Muchas gracias. Bueno, pues si Andrés está de acuerdo, yo creo que podemos dar inicio, siendo las 4:05. Claro, claro, claro que sí, Juan José. Podemos iniciar. Listo, vale. Entonces, cordial saludo para las personas que nos acompañan. Queremos agradecerles este espacio que nos ofrecen para compartirles las nuevas aplicaciones que tiene nuestra hoja de cálculo para el diseño de tanques de amortiguación con celdas Aquacel. En la tarde de hoy estaremos compartiendo esta información. ¿Quién les habla? Juan José Solórzano.
Yo soy ingeniero civil, especialista en ingeniería hidráulica y ambiental. Pertenezco al equipo de diseño de Papco Wavin, y mi compañero Andrés Marín, él es ingeniero civil también, compañero del departamento de ingeniería de Papco y es quien ha estado desarrollando e implementando las mejoras en la herramienta. Em, Dentro de las aplicaciones acá del webinar tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Creo que ahí pueden identificarlo en su menú. Entonces ahí estaremos atentos a ir contestando cualquier inquietud que surja, pues uno de nosotros estará haciendo la presentación y el otro estará atento en la medida de lo posible para responder todas las inquietudes que se generen. Entonces, pues los invitamos a compartir sus inquietudes en el menú de preguntas y respuestas. Agradeciéndole a quienes nos confirmaron del audio. Ya, entonces vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a hablar del aprovechamiento de las aguas lluvias. En nuestros anteriores webinar y las anteriores aplicaciones que tenía nuestra herramienta de cálculo, pues estaba enfocado en en un primer momento a dimensionar los tanques de tormenta, dependiendo si eran para almacenamiento, para infiltración, pero estábamos más enfocados, digamos, en el dimensionamiento y despiece de los tanques. Ya en este momento, pues hemos dado un pasito más, así pues como lo ha dado toda la normativa de los SUTS, para llegar y empezar a meternos al campo del aprovechamiento. Entonces, una cosa es dimensionar el tanque solo en función del evento de lluvia y otra es ya dimensionarlo teniendo en consideración un aprovechamiento que se proponga. Entonces, esa es la idea del webinar de hoy, presentarles este nuevo inciso de la hoja de cálculo con el que podrán dimensionar el tanque en función de un aprovechamiento del agua. Entonces vamos a estar dando un poquito de contexto general, luego hablando del marco normativo, el marco normativo específico de aprovechamiento de agua en el que está basada la herramienta, una breve descripción o para recordarles pues de las celdas Aquacel, sus aplicaciones y ya vamos a pasar a lo que es la hoja de cálculo, cómo manejarla, cómo interactuar con ella, de dónde se descarga y, y pues qué valor agregado nos está ofreciendo esta herramienta. Entonces, pues para empezar y de pronto dando tiempo a que lleguen otro par de personas que hay registradas, pues vamos a ver un videito sobre las celdas Aquacel.
Ok. Entonces, vamos a hacer un breve repaso del contexto de la gestión de las aguas lluvias y de las celdas Aquacel para posteriormente pasar, digamos, al, al objeto de esta convocatoria, que es la nueva herramienta para el dimensionamiento. Entonces, como ustedes saben, los asistentes a este webinar, pues la gestión de las aguas lluvias se genera básicamente la necesidad por el cambio de uso del suelo. Normalmente cuando tenemos un terreno, digamos, virgen en una condición no intervenida o en condiciones, digamos, en una zona rural, pues normalmente cuando hay eventos de lluvia, lo primero que se genera es una infiltración superficial que soporta el flujo base de nuestros cauces naturales. Posteriormente, una fracción de esta agua infiltra a capas inferiores o percola, ayudando a la recarga de acuíferos. Parte del agua que se precipita es interceptada por la vegetación, por las hojas, por los arbustos y se evapotranspira. Y todo esto se traduce en que los volúmenes de escorrentía superficial son bajos, porque solo un porcentaje del agua que se precipita alcanza el suelo y de esa otra parte se infiltra o se percola. Entonces, realmente lo que se convierte en escorrentía superficial es una fracción de la lluvia. Ahora, cuando venimos a transformar el paisaje, nosotros los ingenieros como urbanizadores, ya la gestión antrópica pues cambia completamente las condiciones para el ciclo hidrológico, ¿cierto? Entonces la infiltración y percolación ya se reducen en un gran porcentaje pues debido a la impermeabilización de la superficie. Eso hace que se generen grandes volúmenes de escorrentía en cortos periodos de tiempo y el efecto de la evapotranspiración es casi nulo, pues debido pues que lo normal es que se deforeste para urbanizar una zona, ¿cierto? Entonces, pues ya no hay mucha evapotranspiración y esto es lo que hace que se sientan efectos primero en la temperatura, en nuestros centros poblados y en todo el ciclo hidrológico. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es cambiar un poquito el enfoque, cambiar un poquito la mentalidad en lo referente a la gestión convencional de las aguas lluvias. La gestión convencional, que es lo que hemos aprendido, hemos implementado a lo largo del tiempo, que es interceptar las aguas lluvias, captarlas, conducirlas por una tubería y evacuarlas lo antes posible. Ya la idea es que cambiemos un poquito ese enfoque y consideremos y especifiquemos soluciones basadas en la naturaleza y desarrollos de bajo impacto que sean mucho más amigables con el medio ambiente y que nos ayuden en alguna manera a restablecer el ciclo hidrológico. Eh, ¿Por qué esta invitación a aprovechar las aguas lluvias? Pues aprovechar las aguas lluvias consiste en captarlas en el punto mismo donde se precipitan, ¿cierto? Evitar que se transporten por la superficie en recorridos muy largos, porque estos recorridos pues las contaminan, ¿cierto? El suelo, pues el suelo está sucio, en el suelo tenemos sedimentos, en el suelo tenemos aceites, en el suelo tenemos grasas, pues todo esto hace que la lluvia al entrar en contacto con la superficie se contamine. Entonces la idea es captarla lo antes posible, almacenarla y utilizarla en usos pues que no requieran agua potable, ¿cierto? Pues que son usos bastante considerables y que requieren volúmenes importantes de agua. Todo lo que es riego, todo lo que es de pronto lavado de infraestructura, lavado de herramientas, lavado de equipos, descarga de inodoros, descarga de sanitarios. Realmente hay muchos usos que podemos dar al agua lluvia para descargar un poquito la presión sobre los sistemas de acueducto y en algún momento lograr una economía en términos de consumo. La otra cosa es que pues esta agua puede estar viniendo en exceso, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer es estar controlando las inundaciones, mejorando la calidad de vida de la gente que está en el entorno y al mismo tiempo dándole un uso al agua.
Este aprovechamiento pues trae muchos beneficios en términos ambientales, pues ya lo mencionaba yo, pues disminuye la presión sobre el sistema de acueducto y por ende sobre la fuente que lo abastece, reduce la escorrentía superficial y el riesgo de inundaciones y contribuye a los desarrolladores de proyectos a obtener puntaje para ciertas certificaciones que se deseen gestionar, como las certificaciones LEED, EDGE, CASA o algunas otras que tenemos en nuestro país o en la región de Latinoamérica. También trae beneficios económicos, hay ahorros en los costos del agua, ahorros que pueden llegar a ser bastante significativos y hay una menor inversión en infraestructura para control de inundaciones. Y a nivel social, pues estamos logrando el cumplimiento normativo, estamos asumiendo la responsabilidad ambiental como desarrolladores de proyectos, promoviendo la resiliencia urbana frente al cambio climático y en general mejorando la calidad de vida de los habitantes de nuestras ciudades. ¿Para qué se puede utilizar estas aguas lluvias? Bueno, pues ya lo había mencionado, se pueden aplicar en diferentes usos dependiendo de la normatividad local, ¿cierto? Pero digamos que en términos generales, el uso que se les da es en riego de jardines y zonas verdes, para el lavado de vehículos, herramientas o áreas comunes, en procesos industriales que requieran agua no potable o que específicamente, pues que más bien que no requieran explícitamente agua potable, en descarga de sanitarios y orinales o en lavado de zonas duras o áreas de procesos en factorías. Eh, Como la lluvia es tan variable, pues obviamente no tenemos la certeza de cuándo ni en qué cantidad se va a presentar, pues siempre un sistema de aprovechamiento de agua de lluvia pues debe estar respaldado por el suministro del acueducto, ¿cierto? Siempre se debe contar con el suministro del acueducto para el 100% de mis necesidades, pero pues un porcentaje podrá ser suplido a través del aprovechamiento de las aguas lluvias. El marco normativo, bueno, el marco normativo a nivel local, pues no está muy desarrollado. Digamos que una de las empresas que está liderando, pues estos procesos de investigación y de legislación de aprovechamiento de aguas lluvias, pues es la empresa Acueducto Alcantarilla de Bogotá, a través de su norma NS 166, que es en la que se basa nuestra hoja de cálculo para hacer el dimensionamiento de los tanques. Entonces, la norma en su capítulo 5.5 establece para qué se puede utilizar el agua, pues ya dijimos que en usos que no requieren calidad de agua potable, cómo se deben ubicar, pues si deben ser superficiales, si pueden ser enterradas, si pueden ser de diferentes formas. Los tanques de aprovechamiento inicialmente no se consideraban SUTs, pero realmente sí tienen un impacto en disminuir los volúmenes de escorrentía. Entonces, digamos que el tanque de aprovechamiento ya es considerado como tal y pues son proyectos ideales para implementar en desarrollos privados donde se quiera aprovechar el agua pluvial. En términos de diseño, pues establece que la metodología que se va a utilizar, pues por lo menos en Bogotá y que es la que nosotros queremos difundir, se basa en el balance hidrológico de escorrentía mensual versus la demanda hídrica mensual. ¿Cuánta agua me generaría a mí un evento de lluvia versus cuánta lluvia necesito? En carácter mensual. Normalmente la toma de datos en Colombia o la mayoría de disponibilidad de datos hidrológicos están en magnitud mensual, entonces por eso es la que comúnmente se utiliza. Las variables principales de diseño son el área aferente, el coeficiente de escorrentía y pues la cantidad de agua que se precipita mensualmente. Pues la norma establece un procedimiento de dimensionamiento del tanque que viene con una serie de pasos y comprobaciones que se hacen de manera iterativa y pues que nos llevan finalmente a obtener este volumen de masas, que es pues lo que nos va a explicar más adelante Andrés cuando pasemos
al tema específico de la hoja de cálculo. Respecto a las celdas Aquacel, bueno, las celdas Aquacel, para los que no las conocen, son unas celdas modulares en polipropileno. Las celdas miden 1,20 m de longitud por 60 centímetros de ancho y 40 de altura. Tienen un volumen bruto de almacenamiento de 306 litros y una relación de vacíos de entre el 94 y el 96%. Quiere decir que su capacidad útil de almacenamiento pues es del orden del 95%, lo cual es muy alto. Estas celdas vienen compuestas por diferentes partes, o sea, las celdas se arman para obtener diferentes configuraciones, formas, tamaños de tanque, entonces es una solución muy versátil. Si pasamos a la siguiente diapositiva, que puede ser implementada pues prácticamente en cualquier proyecto de infraestructura. Podemos hacer pues lo mínimo que sería una celda y las celdas una con otra se van uniendo para hacer un tanque, como les decía, pues de la magnitud que se requiera. El proceso constructivo con estas celdas es bastante sencillo, comparado obviamente con una tecnología tradicional en concreto, porque son tanques de grandes dimensiones por lo general, entonces esto facilita mucho el trabajo, disminuye la necesidad de mano de obra especializada y por ende los tiempos de construcción y los costos. Las celdas Aquacel están compuestas, pues digamos, por un cuerpo, por unas tapas laterales e inferiores y tiene una serie de conectores complementarios, pues dependiendo del diámetro de las tuberías de entrada, de salida, de rebose que vayamos a diseñar y unos manjoles de inspección vertical por donde podemos evaluar la acumulación de sedimento para ver cuándo hay que hacer mantenimiento o pues simplemente chequear los niveles, qué tan lleno está el tanque o etcétera. Entonces pues tiene unos accesos verticales para hacer su inspección. Las celdas, les decía, pues digamos que tienen un sistema que hace que empaten una con otra, lo que las hace muy fáciles de armar. Es cuestión de preparar la excavación y tener un fondo de zanja bien nivelado y el armado de estos tanques por lo general lo hace la misma cuadrilla que instala la tubería porque es un procedimiento pues realmente sencillo que normalmente lo acompañamos desde Papco y les ayudamos para que la misma cuadrilla que instala las tuberías de desagüe pues pueda fabricar el tanque. Eh, entonces las utilidades de estas celdas pues como de un tanque o de un SUD per se pues es reducir los picos de caudal en los alcantarillados, nos da la posibilidad de aprovechar las aguas lluvias, reduce el riesgo de inundación, reduce la contaminación del agua, es muy flexible en términos de construcción, tiene un volumen de almacenamiento del 95%, es muy fácil de instalar, permite realizar inspección y mantenimiento directamente al tanque y tiene una alta resistencia y rigidez. Esto permite que lo instalemos a profundidades de hasta 8 metros y prácticamente en cualquier tipo de rasante. Podemos tener una zona verde, un campo deportivo, un parqueadero, una circulación vehicular, cualquier tipo de tráfico. Pues de hecho la hoja de cálculo tiene un, un capítulo que verifica la resistencia estructural del tanque, entonces también lo vamos a ver, pero básicamente se pueden hacer bajo cualquier rasante. Vamos a, el, el, el core, digamos, o el tipo de infraestructura donde normalmente se instalan estos tanques, pues son normalmente proyectos que están asociados a grandes cubiertas o a grandes áreas impermeables, pues no propiamente en cubierta, también pueden ser a nivel de piso, ¿cierto? Entonces, normalmente se especifican en aeropuertos, en centros educativos, en hospitales, centros comerciales, parques y naves industriales,
fábricas con grandes áreas de cubierta, en el sector minero, en el sector oil and gas. Entonces, pues digamos, tiene una vasto campo de aplicación, inclusive en el sector vivienda también, pues en conjuntos residenciales es un sitio donde se está implementando muy de seguido este tipo de soluciones. Acá tenemos algunos ejemplos de tanques que hemos hecho en nuestro país o a nivel LATAM. Pues tenemos, por ejemplo, este tanque en Bogotá, un tanque de 96 metros cúbicos. Como les mencionaba, pues son tanques de dimensiones considerables. Tenemos, por ejemplo, en Guayaquil, un tanque de 303 metros cúbicos, en donde hubo una propuesta de aprovechamiento del agua. Después, 303 metros cúbicos es un tamaño bastante importante. Entonces, por eso es que estas soluciones vienen a resolver el problema de fundir un tanque de estas dimensiones en concreto. Entonces, bueno, no. Dicho esto, pues yo creo que vamos a dar paso a la revisión de la herramienta. Entonces, eh, le doy, le doy paso a mi compañero Andrés. Hola, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan, por la explicación. Para dar continuación, pues, al webinar y pues, al objetivo de esta reunión, es hablarle acerca de la herramienta de cálculo que hemos desarrollado desde Papco Wine para que se puedan diseñar tanques de aprovechamiento de aguas lluvias con nuestras celdas Aquacel. Antes de irnos directamente a la hoja de cálculo, también les quiero mencionar que si bien el día de hoy vamos a hablar acerca del dimensionamiento de tanques de aprovechamiento de aguas lluvias, la hoja de cálculo también me permite diseñar tanques de amortiguación de aguas lluvias y tanque de infiltración de aguas lluvias según según una metodología pues, que tiene de origen. También es válido aclarar que la hoja no solamente va a realizar un diseño de cuál es el volumen de tanque que yo necesito, sino que también la hoja va a permitir generar o pues, especificar un material para la construcción de este tanque, en este caso las celdas Aquacel, y hacer todo un análisis estructural del tanque, pues, un análisis estructural de las celdas, en donde se chequea que pues, el tanque pues, se va a garantizar una vida útil de por lo menos 50 años, por lo que haremos un análisis de cargas de esfuerzos laterales y verticales. También una de las grandes ventajas de las celdas Aquacel es que son muy livianas, esto le permite tener unos rendimientos altísimos al momento de instalar, pero debido a esta misma condición, siempre que especifiquemos uno de estos tanques de estos tipos, debemos evaluar que debido a la presencia del nivel freático no vayamos a presentar la flotación del tanque una vez instalado. Este chequeo también lo realiza la hoja de cálculo. Luego a eso, y como nos lo comentó Juan José, permite cuantificar cámaras de inspección para la entrada y la salida del tanque, como bien sea un tanque de un pozo eyector, y las tuberías que necesita y los adaptadores que nos estaba comentando Juan José para conectarnos al tanque. Posterior a esto, se genera automáticamente cantidades de obra que son completamente exactas, es exactamente lo que ustedes necesitan en obra para construir un tanque según sean las necesidades que ustedes tengan, bien sea para un tanque de amortiguación de aguas lluvias, un tanque de aprovechamiento o un tanque de infiltración. Listo. Para mostrarles la hoja de cálculo, qué mejor forma que tener un caso de estudio, hacer un pequeño ejercicio para mostrarles cómo es el funcionamiento de la hoja, por lo que hemos traído como un pequeño caso de estudio que consiste en un proyecto ubicado en la ciudad de Bogotá, en donde se pretende aprovechar las aguas lluvias que provienen de una cubierta de aproximadamente 12.000 metros cuadrados, en donde pues se pretende utilizar esta agua lluvia en el riego de zonas verdes y este estima una demanda de 600 metros cúbicos mes. También nos informa pues que la altura del nivel freático en la ubicación del tanque va a tener una profundidad de 1 metro y nos informa pues que el tanque el material de relleno va a ser arena muy bien compactada. También nos indican cuál es ese coeficiente de escorrentía, pues que podemos trabajar con un coeficiente de escorrentía igual a 1 y pues con base en esta información diseñar el tanque de almacenamiento necesario para satisfacer la demanda de agua de nuestro proyecto.
Antes de pasar a la hoja, comentar un poquito cómo es el tratamiento de datos o cuál es el paso a paso que debemos de seguir para hacer este análisis. Lo primero que necesitamos nosotros conocer es, pues, es saber cuál es esa profundidad de precipitaciones, cuáles son esas precipitaciones mensuales que se están presentando. También requerimos conocer cuál es esa demanda hídrica y con esta información vamos a poder realizar el balance de masas o el balance hídrico que nos comentó Juan José según la norma NS 166. Con esta información ya vamos a tener un volumen de agua que necesitamos garantizar y vamos a especificar las dimensiones del tanque respecto pues con las celdas y vamos a hacer un chequeo de resistencia lateral y superior. Posterior a esto, vamos a determinar cuál va a ser el caudal de descarga debido que directamente sobre la celda no se debe incorporar ningún equipo de bombeo, por lo que lo haríamos con un pozo aledaño, por lo que pues también determinaremos este valor garantizando pues que se suministre el caudal suficiente a la bomba. También haremos el chequeo de flotación debido pues que nuestro proyecto tiene presencia del nivel freático y con toda esta información vamos a generar las cantidades de obra. Listo. El primer paso o el primer input que nos va a pedir la hoja de cálculo es saber cuáles son esas precipitaciones mensuales. Estas precipitaciones mensuales, las recomendaciones que sea que tengamos todo un libro de datos, datos multianuales con el objetivo de poder hacer un análisis más completo. La idea también es como eliminar esos datos, pues que de pronto no tengamos información o que sean de pronto datos erróneos. Y cuando tengamos esta información, la vamos a digitar en nuestra hoja de cálculo. Cabe aclarar que el Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales cuenta con una plataforma, pues cuenta con su página web en donde podremos hacer la consulta de cada estación, en donde podremos descargar esta información gratuitamente y que después de hacer este análisis de probabilidad podremos digitarlo directamente en la hoja de cálculo. Respecto a la demanda hídrica va a estar muy asociado es a las necesidades de mi proyecto cuál es el volumen de aguas o cuál es esa demanda de agua mensual o de lo que yo quiero aprovechar de las aguas lluvias, bien sea para el riego de zonas verdes, bien sea para el lavado de maquinarias y demás. Entonces es un valor que está muy asociado pues a los requerimientos que yo tenga de mi proyecto. Sin embargo, como nos lo comentó Juan José hace unos momentos, también podría yo necesitar o requerir, requerir esta información, me podría remitir a una de las certificaciones ambientales, si es el caso en que mi proyecto pues esté en búsqueda de una de estas certificaciones, entonces allí también se podría encontrar cierta información pues cierto volumen, cierta demanda que yo debo de suplir. Listo. Y un poquito aquí más detallado de lo que vamos a ver en la hoja de cálculo. Nosotros en la hoja de cálculo lo primero que vamos a hacer pues es ingresar una información base. Esta información base pues, va a consistir en en el área de captación, el área aferente, en este caso 12.000 metros cuadrados. Pues, me va a preguntar también cuál es ese coeficiente de escorrentía. Pues si yo también estoy recogiendo solamente pues, de la cubierta, podría ser 1, 0.9, 0.95. Si estoy recogiendo solamente pues, de zonas blandas, pues ya me puedo remitir al RAS y ponderar este valor de coeficiente de escorrentía y digitarlo directamente en la hoja de cálculo. Y bueno, y también pues la demanda hídrica mensual. Después la hoja me va a solicitar que ingrese cuáles son esas precipitaciones mensuales, cuál es esa profundidad de lluvia que se me está presentando mes a mes, para que con esta información lo que realiza es calcular cuál es esa escorrentía anual y pues por medio de la demanda hídrica mensual determinar la demanda hídrica anual. Esto debido a que, como nos lo comentó Juan José, vamos a hacer un balance de masas comparando mes tras mes cómo es ese comportamiento pues de déficit o de déficit de agua, en donde si en todo el año yo ya tengo una demanda hídrica mayor a la escorrentía anual, una demanda hídrica anual es mayor a la escorrentía anual, directamente yo ya entraría a tener un déficit de agua y por lo que necesitaría o aumentar mi área de recolección
puede ser ya no solamente la cubierta, sino también a nivel de piso por medio de sumideros, o disminuir mis expectativas, en donde pues podría es disminuir esa demanda hídrica, pues disminuir ese porcentaje de aguas lluvias que yo quiero aprovechar para poder entrar a hacer el cálculo. Cuando ya mi escorrentía anual sea mayor a mi demanda hídrica anual, la hoja de cálculo va a empezar a iterar el valor de volumen hasta que se cumplan ciertas condiciones. Básicamente estas condiciones son que en ninguno de los meses yo tenga valores negativos, pues que se traducen que tengo un déficit de agua, por lo tanto pues no podría suministrar esos valores. Entonces lo que hace la hoja es no permitir que pase esto y aparte también tiene un doble chequeo o un factor de seguridad en donde en el volumen más seco, en el mes más crítico, no debo tener un volumen de agua menor al 10% de la demanda hídrica mensual. Posterior a esto, cuando la hoja de cálculo ya encuentre este valor de volumen, va a hacer una última iteración en donde va a tomar el volumen de agua del mes anterior al mes más húmedo, como nos lo indica la metodología, y va a chequear que se cumplan todas las condiciones. Si todas las condiciones no se cumplen, se devolverá al paso anterior, incrementará un poco este volumen y pues volverá a hacer el análisis. Y cuando ya se cumpla esta condición, ya tendremos nosotros nuestro volumen de agua por almacenar. Me voy a pasar ahora sí a nuestra hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo, pues yo creo que de pronto algunos ya la conocen, está en nuestra página web, es gratuita. Actualmente, pues sí, la reunión del día de hoy es que le hemos hecho una actualización, entonces pues voy a pasar un poco rápido como la interacción de la hoja. Va a decir que está ubicado en la ciudad de Bogotá. Le voy a dar siguiente. Y la hoja y la herramienta de cálculo me va a preguntar ahora si quiero diseñar un tanque de amortiguación de aguas lluvias o un tanque de aprovechamiento o un tanque de infiltración. En esta condición le va a decir que es un tanque de aprovechamiento de aguas lluvias. Me va a preguntar altura del nivel freático, le va a decir que está a 1 metro de profundidad. Si no tengo este valor, él igual me va a permitir hacer todos los chequeos, solamente pues que el chequeo de flotación no se va a realizar. Y si conoce la demanda hídrica, le va a decir que sí y le voy a dar siguiente. Como lo vimos como lo vemos ahorita, pues me va a decir que si conozco el coeficiente, me va a preguntar el coeficiente escorrente, le va a decir que es 1, el área aferente 12.000 metros cuadrados, y me va a preguntar si tengo un valor de demanda hídrica pues promedio o si es un valor mensual. En este caso pues es 600 metros cúbicos mes. Y me va a preguntar pues cuáles son esas precipitaciones pues, en milímetros que se han llegado a presentar. Yo ya tengo aquí la información, pero pues como les comentaba, esta información la pueden descargar directamente desde la página del IDEAM o si ustedes ya tienen dicha información en su proyecto. Este es el balance de masas que les comentaba. Básicamente le está aquí haciendo sumas y restas en donde identifica cuál es esa escorrentía mensual y determina cuál es esa demanda mensual y empieza a hacer sumas y restas de cuál es ese volumen que yo voy a tener remanente. Actualmente me aparece el valor como, pues me aparecen números negativos, me dice que no cumplen las condiciones. Esto es debido a que no le he dado calcular a la herramienta. Cuando le dé calcular a la herramienta, él va a empezar a buscar un volumen hasta cumplir las condiciones y pues me va a dar algunas recomendaciones. En este caso me dice que es un tanque de 222 metros cúbicos y me voy a pasar a mi balance de masas. ¿Qué buscamos nosotros con esta metodología? Y es especificar un volumen que me permita retener el agua en mi época de lluvias para cuando venga mi época de sequías yo pueda seguir teniendo ese suministro. Por ejemplo, y el cálculo siempre lo va a realizar a partir del mes más lluvioso. Entonces, en noviembre yo tengo una escorrentía altísima de 1.600 metros cúbicos aproximadamente, en donde el tanque pues va a permanecer lleno y voy a tener un gran volumen de excesos. Sin embargo, para el mes de enero, como pueden ver, la escorrentía es menor a esa demanda hídrica, por lo que el agua que yo llegué a almacenar en noviembre y en diciembre me va a servir para el mes de enero, que es el mes más crítico, en donde va a tener un volumen remanente de 60 metros cúbicos, que es una de las condiciones que hemos especificado que no debería ser menor
al 10% de la demanda de 600 metros cúbicos. Entonces ahí estamos cumpliendo. Y aquí ya tendríamos especificados completamente nuestro volumen. Iríamos a la segunda etapa, que es especificar las condiciones pues especificar el volumen de mi tanque, la geometría de mi tanque y hacer un análisis de carga. Estos tanques siempre deben ir enterrados y por lo mismo la hoja me va a preguntar cuál es el uso del suelo por encima del tanque para hacer un análisis de cargas. Si yo le digo una zona vehicular, pues él me va a habilitar que él ingrese cuál es esa carga vehicular pues por llanta. En este caso le va a decir que es una zona verde y que tiene un recubrimiento de 1 metro. Me va a consultar el número de capas que quiero especificar. Esto pues está completamente en relación pues a las condiciones de mi proyecto, mi área disponible y demás, por lo que yo podría llegar a especificar pues, los valores que para mí sean convenientes. El ancho ya viene por las medidas estándar de la celda. Las celdas no se deben cortar en obra, por lo que pues, ya vienen como en esos múltiplos. Voy a colocar un tanque que es de 10.8 por 10.2 y voy a hacer, pues ya me está diciendo que el tanque cumple por esfuerzos para las condiciones de suelo. Estas condiciones de suelo, hay unas de base, yo puedo decirle que otros y especificar los valores que yo tenga según el estudio de suelos que se haya realizado, o puedo dejarle algunos valores de referencia. Este esfuerzo vertical pues va a estar en relación entre la carga viva, que sería el uso del suelo, o la carga muerta, que es ese peso de suelo que está por encima del tanque, y esfuerzo lateral superior e inferior, donde también se tiene en cuenta el empuje que me ejerce el agua cuando tengo presencia del nivel freático. Me dice que cumple. Sin embargo, el chequeo de volumen me dice que no cumple, por lo que yo tendría que pues, aumentar las dimensiones de mi tanque. Así que es un tanque de 15 metros por 13.2 y me da un volumen de 225 metros. Y ya tendríamos todos los chequeos. Hay un chequeo que es el de celdas extra reforzadas. En este caso no las he especificado. Como nos lo comentó Juan José, se pueden llegar hasta 8 metros de profundidad y en algunas condiciones será necesario tener celdas en configuración extra reforzada. La misma hoja me va a dar la recomendación. Por ejemplo, aquí ya me dice que hay una falla lateral inferior, por lo que pues yo podría decirle que me especifique una celda extra reforzada y ya el tanque me cumple correctamente. Entonces voy a dejarle las condiciones iniciales. Luego, la hoja me va a preguntar pues cuáles son esas tuberías de entrada y de salida. Esto va a estar asociado pues a mi diseño hidrosanitario. Sin embargo, yo podría colocarle un caudal y la hoja me va a preguntar pues son esos diámetros de conexión de tubería, la pendiente de esa tubería, longitud, y él de una vez me dice cuál es esa capacidad máxima del tubo. Si yo subo este caudal, pues él pues me va a recomendar más conexiones. La tubería de reboce es muy importante en estos sistemas. La idea es que tenga la misma capacidad de la tubería de entrada, ya que está a actuar como sistema de emergencia cuando tengamos, por ejemplo, esos volúmenes de exceso que vimos anteriormente. Y la tubería pues, de descarga, que como les comenté, debe chequearse de que esté entregando un caudal suficiente para el funcionamiento o para el funcionamiento de la bomba. Este caudal lo podemos chequear aquí en tiempo de vaciado, en donde pues dependiendo de la lámina de agua que tenga en el tanque va a tener un caudal menor o mayor. Entonces el caudal menor para una lámina de agua de 36 centímetros serían aproximadamente 140 litros por segundo. Pasaría a un chequeo de flotación. En el chequeo de flotación, la hoja de una vez me está diciendo si cumple o si no cumple. Básicamente lo que hace la hoja es chequear cuál es ese eh, esfuerzo que tiene pues, el suelo por encima del tanque más el peso del tanque, que sea 1.2 veces más grande, por lo menos 1.2 veces más grande que el empujo ascendente del agua debido a la presencia del nivel freático. En este caso nos dice que es el factor de seguridad de 1.88, por lo que el tanque me cumpliría. Sin embargo, si yo, por ejemplo, el tanque es superficial y tengo una mayor profundidad del tanque, me puedo dirigir a mi hoja de flotación y aquí ya me dice que si bien el factor de seguridad es mayor a 1, por lo que pues el esfuerzo resistente es mayor pues al empuje del agua,
no es suficiente para cumplir pues, pues, el estándar que hemos establecido en la hoja, por lo que tendríamos que llegar a modificar esa configuración, en donde pues podríamos modificar pues justamente lo que ustedes vieron, recubrimiento del tanque, altura del tanque. Y ya por último, especificaríamos nuestro pozo eyector o pozo desarenador o pozos de entrada. En este caso, como es un tanque de aprovechamiento de aguas lluvias, le va a decir que va a haber una cámara de inspección para instalar esa bomba eyectora y que este pozo que se constituya a sí mismo. Le va a decir el diámetro de la cámara y le voy a indicar pues el tipo de cono. Ya con esta información y con los chequeos hechos, yo me puedo pasar directamente a generar el despiece de materiales. Me va a preguntar si deseo incluir tubería y cámaras. Le voy a decir que sí, que generar. Y ya la hoja me va a generar en unos sencillos clics como lo pudieron haber, como lo pudieron haber visto, directamente ya como un listado de materiales y todo el resumen de lo que hemos realizado. Me va a decir pues cuál es el volumen neto del tanque, cuál es el volumen requerido, dimensiones y un listado de materiales de todo lo que necesito en obra para construir este tipo de soluciones. Cabe mencionar que los precios que están viendo en pantalla son precios de lista, por lo que cuando ustedes estén utilizando la hoja, deben de contactarse con uno de nuestros asesores comerciales para su respectiva oferta económica. Estos son solo algunos valores de referencia, pero pues constituye todo, lo que es netamente el tanque, la geomembrana, geotextil, tuberías de ventilación y tuberías accesorios de conexión al tanque y manjoles o cámaras de inspección. Pasándonos otra vez a la diapositiva y haciendo aquí un poquito de recorderis de lo que hicimos, chequeamos la resistencia al tanque, no solamente determinamos cuál es ese volumen que requerimos, sino que especificamos un material y chequeamos la resistencia de ese material. Las celdas Aquacel soportan tráfico liviano, tráfico peatonal, lógicamente, tráfico pesado hasta de 10 toneladas por llanta y pueden ser instaladas hasta una profundidad de 4.8 metros. En configuración extra fuerte puede llegar a profundidades hasta de 8 metros. Y en caso de que en sus proyectos tengan profundidades mayores o tengan otro tipo de cargas, se pueden comunicar directamente con nosotros para nosotros realizar este análisis y analizar, pues, realizar todo este análisis de cargas de la celda. Como tal, la celda está certificada bajo estándar europeo N17152, es polipropileno 100% reciclado y se garantiza y su chequeo de carga siempre se hace con una vida útil de por lo menos 50 años. Calculamos el caudal de descarga a partir del teorema de Torricelli, por lo que pues estaríamos también suministrando ese caudal a ese punto donde se van a ubicar las bombas y realizamos el chequeo de flotación, en donde aseguramos que el tanque, una vez instalado, no va a presentar inconvenientes por flotación. Y este chequeo se realiza considerando el escenario más crítico, que es el tanque pues desocupado. Bueno, esa es básicamente la herramienta de cálculo. También para comentarles, esta herramienta de cálculo es completamente gratuita, la pueden encontrar en nuestra página web, como lo están viendo en el video. Allí pues están todas nuestras herramientas, también está la librería Revit que son completamente gratuitas o pueden escanear el código QR que ven en pantalla. Para mencionar, en la hoja que les acabo de mostrar todavía no la hemos subido a la página, esperamos en el transcurso de hoy y mañana subirla para que ustedes pues, la puedan descargar, la puedan usar. Bueno, y por último, comentarles que nosotros desde Papco Wavin, nuestra labor y nuestra tarea es apoyarlos a ustedes como diseñadores, como nuestros clientes en todo este tipo de soluciones, por lo que hemos generado este tipo de herramientas, también las herramientas Revit, para que ustedes puedan generar las soluciones con nuestros productos de innovación, con todos nuestros productos de hecho y pues cuentan con todo nuestro apoyo desde el área técnica, cualquier duda, inquietud que tengan en el desarrollo de sus proyectos, cualquier condición que tengan, capacitaciones en el uso de las familias, en el uso de la herramienta de cálculo, apoyo en la realización de estas propuestas, se pueden comunicar con nosotros. Esto pues, es un servicio o es el valor añadido
de la empresa hacia ustedes. Y también no nos quedamos solamente en una etapa de diseño, sino que vamos también en una etapa de instalación en donde les ofrecemos a ustedes todo el apoyo en la etapa de instalación para que, pues, para asegurarnos de que el tanque, de que la celda sea correctamente utilizada y que el tanque sea correctamente instalado según los requerimientos que ustedes han establecido para cada proyecto. Por lo que estamos también desde el área técnica, estamos haciendo un seguimiento a la construcción y a las buenas prácticas constructivas, valga la redundancia, para la especificación de este tipo de proyectos. Bueno, creo que corrí un poquito, pero la idea era también dejar un pequeño espacio para las preguntas que les haya llegado a surgir. Y también pues en pantalla pueden ver nuestra información de contacto para en caso tal de que utilicen las hojas y tengan alguna inquietud, algún requerimiento, si están trabajando en algún proyecto, nos lo pueden hacer llegar a nuestros números de teléfono, a nuestro correo electrónico y nosotros con el mayor de los gustos estaremos prestos a apoyarlos. Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos. No sé, Juan Solorzano, si hay preguntas en el chat. Sí, han hecho un par de preguntas, pero ahí las hemos contestado. Un participante nos pregunta cómo se hace la limpieza o retiro de sedimentos de estas celdas. Ahí en la pregunta compartí un link, pero básicamente por los manjoles de inspección se ingresa un jet stream. Estos son unas máquinas pues que suministran agua a presión. Ellas van haciendo el lavado y se resuspenden los sedimentos y paso seguido se succionan con un Bactor. Entonces es pues una manera realmente sencilla, pues nosotros dejamos ubicados estratégicamente estos manjoles de inspección, pues para que el Bactor pueda acceder a todos los puntos del tanque cuando vayan a hacer un mantenimiento. Bueno, nos preguntan cómo pueden volver a ver la conferencia. Esta se publica por lo general una semana después del webinar en la página de YouTube de PAPCO. Entonces ahí la pueden consultar y pues repasar lo que sea necesario. Pero pues reiterando la invitación de Andrés, este webinar es importante para darles a conocer la herramienta, para que entiendan los principios en los que está basada, pero en cualquier momento, si ustedes quieren desarrollar o especificar un tanque de este tipo en sus proyectos, nos pueden enviar la información. Para eso están los datos de contacto y nosotros los podemos acompañar en ese diseño para que, pues digamos, para que estén tranquilos y para que estén seguros de lo que se está especificando, ¿cierto? Y pues ya lo importante es que ustedes conozcan y entiendan el manejo de la hoja. Ya si lo quieren hacer por sus propios medios, pues excelente, perfecto también, ¿cierto? Pero de pronto si las primeras veces, mientras se familiarizan con el tema o con la herramienta, pueden acudir a nosotros y nosotros los acompañamos en el diseño. También nos preguntan en el chat si tenemos familias Revit. Sí, tenemos actualmente las familias Revit. De hecho, los tanques también hemos tenido proyectos en donde los han modelado completamente en Revit y hemos hecho un doble chequeo de cantidades desde Revit y con la herramienta de cálculo y tenemos cantidades completamente exactas. Entonces, todos nuestros sistemas están en Revit y los pueden ustedes utilizar y descargar gratuitamente. Listo. Respecto, bueno, sí, sí, claro, Juan. Nos preguntan el uso en vías. Específicamente en proyectos viales, los hemos utilizado de diferentes formas. Los hemos utilizado como filtros o como cunetas de drenaje, se han utilizado. Los hemos utilizado en peajes. Algunos peajes, ustedes saben, los peajes quedan en cualquier punto retirado donde no hay fácil acceso al agua. Entonces hemos hecho tanques en los canopies de los peajes. Y pues en zonas o en vías internas de pronto de centros logísticos y este tipo de infraestructura. Digamos ya en una vía nacional, pues como tal, no creo que no hemos implementado, pero pues no tendría ninguna diferencia su aplicación. También nos preguntan acerca de detalles constructivos.
de pronto por el espacio del webinar no hemos incluido videos de instalación y de todo este tipo de detalles, pero lo pueden encontrar en nuestra página web. También tenemos otros webinars de este mismo uso, por ejemplo, para diseñar tanques de amortiguación de aguas lluvias, y también tenemos videos en donde son literal el detalle constructivo de cómo se instaló el tanque, proyectos que hemos desarrollado. Entonces todo lo pueden encontrar en nuestra página de YouTube. Ya también se las dejamos aquí en el chat. Así es, para que a el nivel freático no me afectaría el volumen útil del tanque. Si es así, ¿cómo se hace el cierre de las partes laterales del tanque? Geomembrana común. Correcto. O sea, hay que tener en consideración, ¿cierto? Si, digamos, quisieran hacer un tanque de infiltración, pues lo primero es que el suelo, pues, debe ser suficientemente poroso para que permita infiltrar, ¿cierto? Y segundo, pues no debe haber nivel freático, ¿cierto? Para ese caso, porque en el caso de tanques de infiltración solo se utiliza geotextil y el geotextil es permeable. Entonces, claro, si sube el nivel freático, digamos que se llenaría su tanque, ¿cierto? Ahora, si lo que vamos a hacer es un tanque de amortiguación, de almacenamiento o de aprovechamiento, efectivamente se recubre con geomembrana. Entonces, en las primeras partes de la hoja, como Andrés les mostró, usted selecciona si el tanque es de amortiguación, de infiltración o de aprovechamiento, y ahí él automáticamente le tiene en cuenta si le calcula la geomembrana o no le calcula la geomembrana. Entonces, sí, se rodea acá, como estamos viendo en esta foto, se, se recubre todo con una capa de geotextil para protección y luego la geomembrana para impermeabilizar. Correcto. Cuando la instalación es profunda, ¿cómo se realiza la limpieza de los tanques? Lo mismo, o sea, siempre la limpieza se realiza en un Bactor. Cuando es muy profundo o muy grande el tanque, que de pronto se pueda dificultar mucho la limpieza, tenemos los desarenadores. O sea, la recomendación es instalar un desarenador aguas arriba o justo a la entrada del tanque, ¿cierto? Entonces, en un desarenador, obviamente es muchísimo más fácil hacer el retiro de los sedimentos, ¿cierto? Entonces, tiene las dos opciones, o sea, siempre hacerlo directamente en el tanque, que puede ser un poquito más complejo, o incorporar sedimentadores a la entrada. Pues el sedimentador sí es una estructura que tiene un acceso mucho más fácil y se puede hacer el retiro ahí de una manera más sencilla. Entonces, en la hoja también está la opción si quiere especificarle un desarenador. Entonces, lo pueden hacer de esa manera y simplifica mucho el mantenimiento. También nos consultan si funcionan como sumideros. Nosotros también contamos con otro tipo de celda, que es la celda Quasel Core, que es una versión, por decirlo así, light, es un poco más pequeña. Si bien no la hemos utilizado directamente como un sumidero, sí la hemos llegado a utilizar como una especie de filtro francés y demás. Entonces este tipo de celdas está más pensado para este uso, y este tipo de celdas que estamos viendo, la Quasel nueva generación o Quasel 400, está más pensada para tanques de aprovechamiento de aguas, tanques de almacenamiento de aguas lluvias, perdón, debido que, como nos comentaba Juan José, permiten la inspección para, pues, hacer todo el lavado del tanque directamente sobre el tanque o con una estructura aledaña. Ujú. Los sumideros como tal, en este momento estamos en etapa de desarrollo de un portafolio de sumideros, pues valga la pregunta del participante. Estamos como en etapa de evaluación hidráulica para posterior homologación. Entonces esperamos muy pronto tener un completo portafolio de sumideros que sea parte complementaria de todas estas soluciones para el tratamiento y manejo de agua y lluvias. Vale, Juan, creo que no hay más preguntas en el chat. Para comentarles entonces, para ya finalizar este webinar, muchas gracias a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, no es más que, de todas formas, quedan los canales abiertos. Cualquier duda que pueda llegar a surgir, nos pueden contactar después con el funcionamiento de la hoja también. Y pues no es más, también agradecer mucho a Juan Solórzano por esta capacitación. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, gracias.